Comparto con ustedes la lectura del Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos 1 al 11, y dice así. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega hacia adentro, mar adentro, y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los otros compañeros de la barca para que fueran a ayudarlos. Los de la otra barca acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Me imagino que todos hemos tenido la sensación, cuando nos damos cuenta de que hicimos todo mal, porque de repente funciona bien. Acá vemos a Simón Pedro, ¿no? Apóstol de Jesús, quien estuvo sin buenos resultados, ahí tratando de sacar peces en la noche, no funciona. Jesús le dice que vaya de nuevo, él de mala gana va una vez más y de pronto se llena todo de peces, ¿no? Y es como, me imagino, lo primero que uno piensa es: ¿pero cómo? ¿Cómo si yo hice exactamente lo mismo hace poco rato atrás y no salió ninguno? Y ahora de pronto salen tantos que tengo que pedir ayuda para poder subirlos a la barca porque son demasiados. Creo que aquí hay al menos dos visiones, dos formas de comprender esta realidad. Porque muchas veces pretendemos que haciendo lo mismo tengamos el mismo resultado. Pero, al igual que los peces en el mar, el mundo gira, el mundo se mueve. Y a veces las soluciones que teníamos para una realidad ya no funcionan para esa misma realidad en otro momento, o en otro lugar, o con otras personas. La frustración de Pedro y de sus compañeros nos habla de qué tanto nosotros mismos nos frustramos cuando las cosas no funcionan. Cuando estamos pateando la perra, como se dice. Cuando no sabemos por qué no funcionan tampoco. Si todas las noches van a pescar y pescan algo, ¿por qué esa noche no? No tenemos respuestas
para todas las cosas que nos dan impotencia y frustración. Pero sí hay algo que podemos hacer y es reaccionar a ello. Pero en el caso del ejemplo de hoy, se trata de reaccionar de una forma diferente, no hacer siempre lo mismo de la misma manera, tirar las redes al mismo lado, ir al mismo lugar. Jesús le dice, vayan mar adentro. Seguramente estaban mar adentro, se refiere a un lago, por supuesto. Pero el tema es ir más allá entonces. Rompe tus esquemas, cambia tu forma de pensar. Aquello que te da seguridad es muchas veces lo que no te permite avanzar. Porque nuestra zona de confort es también, o puede llegar a ser, una zona de falsa seguridad, de flojera, en donde nos sentimos seguros, en donde se supone que no debería haber fallo, donde no habría error, pero también fallamos, también nos abandonamos y tampoco funciona todo. Es por eso que Jesús le dice mar adentro, navega mar adentro, haz la diferencia, deja de hacer lo mismo. Pero ojo, hay algo muy importante que se suma a esto que Jesús dice, y es que Jesús está ahora en la barca con él. No simplemente lo manda a pescar mar adentro y que siga haciendo lo mismo, sino que Jesús se sube a la barca con él y de alguna forma se asegura que pueda pescar. Y ahí también tenemos algo importante que reflexionar, porque tantas veces queremos hacer todo solo. Queremos hacer lo mismo y queremos hacerlo solos. Y Pedro, al ver tantos peces, solo logra reconocer una cosa, que él es un pecador. Que en este caso podríamos decir orgulloso, egoísta. Se reconoce a sí mismo como un necesitado de Dios. Porque se da cuenta que cuando dejó de hacer las cosas, solo por tener la razón, solo por tener más que el de al lado, solo por sentirse mejor, o solo por cumplir, sino que las hizo con Dios y para Dios, siempre hay frutos, siempre hay peces. Y tantos peces, que tiene que incluso pedir ayuda de los hermanos de la otra barca, que probablemente también podrían haber sido rivales o competencia para él. Qué importante es esta humildad que va adquiriendo Pedro cuando Jesús le dice, navega mar adentro. Y Pedro le responde, ya lo hice, pero porque tú lo dices, voy a volver mar adentro. Y ahí en ese porque tú lo dices está la verdadera clave de nuestra vida como cristianos y de nuestra forma de reaccionar como tal. Porque ahí es en donde tomamos la opción por Cristo. Ahí es en donde tomamos el camino de Cristo. Ahí es en donde tomamos la palabra de Cristo como aquello que rige nuestra vida y no otras palabras, no otros orgullos y no otras verdades o mandatos. ¿Cuánto vemos hoy en día a personas que buscan, por ejemplo, versos por doquier que les permitan discriminar a tal o cual persona, de donde sea y como sea, para satisfacer su propia frustración con este mundo? Pero nosotros tenemos una guía que es infalible y es precisamente la persona misma de Cristo y su palabra, para que así no nos engañemos, para que así no caigamos en la tentación
de buscar otras palabras, de buscar otras voces que solo llenen nuestras propias ansiedades y búsquedas de hacer mal o desear mal a los demás. Por ejemplo, cuando otro cristiano manda al infierno a otro, ¿qué vemos ahí? Eso no es de Cristo. Eso es del propio corazón humano. Cuando entre nosotros mismos nos vamos separando por colores, por razas, por género, somos nosotros los que hacemos eso y no Dios que nos manda a hacer eso. Y en esa diferencia es cómo podemos entender esta acción de Pedro, porque Pedro logra confiar en Cristo a pesar de que lo que ya hizo no le había funcionado, y solo porque Cristo se lo pide lo hace. ¿Cómo sería nuestra vida si hiciéramos lo mismo? Solo porque Cristo te lo pide, entonces lo hago. Pero ¿hacia dónde? Claro, hacia el perdón. Solo porque Cristo te lo pide, entonces perdono. No porque quiero perdonar, no porque soy súper bueno, no porque soy superior al resto, no, porque Cristo te pide perdonar. Y así lo mismo, amar a los demás. Yo no amo al resto porque soy súper bueno para el amor, no, porque Cristo lo pide, entonces intento amar cada día y es una lucha cotidiana. Y cuando se me acaban las fuerzas, se me acaban las ganas de amar, entonces sigo amando. ¿Por qué? Porque Cristo lo pide. Y como estoy seguro que lo que Cristo pide, lo pide para bien, entonces lo hago. O al menos intento hacerlo. Dejo de luchar contra aquello que en mi forma de ver el mundo puede ser mi debilidad, mi enemigo, mi rival. Dejo de pensar en los merecimientos de tal o cual. A ver si merece que lo perdone, si merece la ayuda, si merece la comida, si merece el dinero. Y empiezo a vivir la vida desde la perspectiva de Cristo. Y esa es la de la palabra de Cristo. Y eso es lo que Cristo nos pide. Perdonen. Confíen, amen. Si tú lo dices, Señor, echaré las redes. Perdonaré. Iré al caído. Acompañaré al solitario. Visitaré al preso. Perdonaré al que me ha traicionado. Por eso amamos, perdonamos, ayudamos y sobre todo compartimos. Porque Cristo lo pide. Y ahí está nuestra fortaleza. Porque cuando todas estas acciones que deberían nacer de la bondad humana se basan en esa bondad humana, normalmente las perdemos cuando la frustración, cuando no se cumplen las expectativas, cuando el otro dejó de caernos bien. Y la única forma de seguir siendo cristianos en este mundo es siguiendo la palabra de Cristo y no nuestras propias intenciones. Porque si solo seguimos esas propias intenciones, si no vemos peces, entonces no vamos a pescar. Y no funciona así la vida. Es lo mismo que algunos piensan que porque la iglesia no está llena, entonces no se debería predicar. Y no. Predicar se debe siempre, sea uno o sean 100. Porque lo importante es que la palabra de Dios sea lo que guíe nuestras vidas. Y debemos encontrar la forma en que más personas la escuchen. Pero eso, lo único que no se puede hacer es dejar de predicarla. Sino todo lo contrario, predicarla el doble, el triple, en plataformas, no importa. Pero no podemos caer en la tentación de dejar de hacerlo solo porque no pescamos los peces que esperábamos pescar. Claro, aprendemos. Tenemos que ir más adentro en el mar.
No sabemos hacia dónde, pero lo hacemos predicando. Lo hacemos con la caña lista para pescar. Lo hacemos porque Cristo lo dice. Y ahí está nuestra fuerza. Y es por eso que lo seguimos haciendo. Porque nuestra fuerza es en Cristo. Y no porque hoy en la mañana nos levantamos con más fuerza o con menos fuerza que otros días. Porque nuestra fuerza es Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Por eso escuchamos la palabra. Porque Cristo así lo pide. Queridos míos, podemos siempre ir hacia atrás. Podemos siempre dejar de pescar cuando no encontramos los peces buscados. Pero Jesús nos invita a navegar mar adentro. Jesús nos invita a seguir su palabra. Jesús nos llama a seguir también sus pasos, como los discípulos luego, superando su temor, dejaron todo y lo siguieron. Pues nosotros ahora debemos descubrir lo que tenemos que dejar. Debemos visualizar ese mar hacia donde debemos adentrarnos. Pero mientras lo hacemos predicando y practicando su palabra, en el amor, en el perdón, en la solidaridad y sobre todo en la fuerza de Dios que nos levanta cada día y en la paz de Dios que nos hace descansar cada noche. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que sea la luz de Dios quien ilumine todas nuestras oscuridades. Amén.